Bienvenidos a las clases virtuales que Universidad Rural de Guatemala tiene a disposición de ustedes. El día de hoy nos encontramos nuevamente en una sesión más del curso Ecología Humana. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y estaré a cargo del desarrollo correspondiente a la clase número 2. Mi nombre es Miguel Granados Vallejo, soy ingeniero en gestión ambiental y el día de hoy daremos inicio a los temas correspondientes al funcionamiento de uso de ecosistemas y las consideraciones energéticas. Sean todos bienvenidos. Para iniciar con nuestra clase, vamos a detallar nuestro objetivo del mismo. Y nuestro objetivo es establecer el funcionamiento de uso de los ecosistemas y todas esas consideraciones energéticas dentro de estos mismos ecosistemas. Antes de iniciar, vamos a hablar sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Y sabemos que hoy en día todo ecosistema, todo el funcionamiento está precisamente, valga la redundancia, en función de una fuente energética que da impulso y es lo que todos los seres vivos necesitan para poder tomar su lugar dentro del ecosistema como tal en su funcionamiento. Todos los ecosistemas están en constante funcionamiento, es decir, están trabajando acorde a las actividades que competen dentro de estos procesos biológicos. Y recordemos que para estos procesos biológicos y su funcionamiento hay que tomar en cuenta que necesitan de una fuente de energía, y recordemos también que esta fuente de energía es precisamente el sol. El sol es nuestra energía primaria, es la fuente energética principal y primaria que todo ser vivo necesita para su funcionamiento, desde los descomponedores hasta los depredadores, que en este caso vamos a ver cómo es que funciona dentro de la cadena trófica. La energía de estos ecosistemas, como lo estamos leyendo en la literatura, fluye a través de la cadena alimentaria en dirección, es decir, que va siempre desde el sol a través de los productores a los descomponedores. Como sabemos, la cadena trófica recibe la energía o lo que alimenta a esta cadena y precisamente entra en el ecosistema en forma de energía luminosa. Es importante tomar en cuenta esta consideración porque la energía que el sol emite entra directamente como una fuente luminosa y sale en una fuente calorífica, que es a raíz de todos estos procesos, está en función también de estos procesos biológicos y de los que se dan dentro de la naturaleza. Esto para que ya no pueda reutilizarse y mantener otro ecosistema en funcionamiento. En pantalla vemos proyectado en la parte derecha un diagrama sobre el flujo de energía y cómo es de que se da el funcionamiento como tal. Tenemos entonces el flujo de energía entra directamente en los niveles, podemos apreciar la escala en grises que tenemos, y lo más oscuro es lo que va a recibir en primer plano la energía, y en esto vamos a ver los carnívoros secundarios. En otra escala de grises vamos a ver carnívoros primarios y así sucesivamente hasta llegar en una mínima parte los descomponedores. Pero eso no quiere decir que la energía no llegue hasta este punto. Es más, la energía llega en aumento a los descomponedores por acción del mismo flujo que se da a través de esta energía. Y estamos viendo en pantalla precisamente la cadena alimenticia y el flujo de energía que se da. En primera instancia tenemos a los carnívoros secundarios, a los carnívoros primarios, a los herbívoros, a las plantas y a los descomponedores. Todos los seres vivos en nuestro planeta necesitan de una fuente energética, y en este caso pues hablamos dentro de la cadena trófica o de la cadena alimenticia, que necesitan de la energía del sol. Ahora vamos a hablar de dos elementos muy importantes que se dan dentro de los ecosistemas y que deben de ser los más importantes, los primordiales para que se puedan dar todos estos procesos biológicos. Hablamos entonces de la vida y la energía, y recordemos que vida es todo aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protista y bacterias del resto de las realidades naturales. Implica las capacidades, como nos lo indica la literatura en esta diapositiva, las capacidades de organización, crecimiento,
el metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Vida en sí, dado desde el punto de biología, es un término que hace referencia a todo lo que en el planeta puede atender a estas implicaciones. Y vamos a hablar de energía. Energía sabemos que es la necesaria para el funcionamiento del ecosistema. Energía es la capacidad de realizar un trabajo, pero en esta oportunidad vamos a tomar a la energía como la capacidad de poder desarrollarse en los procesos biológicos, y la vida se manifiesta en sí misma en los cambios de energía. Vemos cómo es la relación entre vida y energía, asunto que tratan las leyes de la termodinámica, y vamos a ver a continuación entonces las leyes de la termodinámica correspondientes a la primera y segunda en función de la energía y de estos elementos dentro de los ecosistemas. Tenemos en pantalla una planta que está iniciando a crecer, y ese es el proceso específicamente de vida. Cuando una planta pues se desarrolla, una planta crece, una planta se reproduce y así sucesivamente responde a todo este ciclo que corresponde a la vida. Y tenemos en el costado derecho la fuente energética más importante dentro de la vida misma, que es el sol. Recordemos que el sol es la fuente primaria que da esa energía a todos estos procesos biológicos, desde la que necesitan los animales hasta la que necesitan las plantas en los procesos de la fotosíntesis. Y en pantalla estamos viendo un diagrama del siguiente tema que vamos a discutir el día de hoy, que es la organización de los elementos en los seres vivos. Muchos autores han dado una organización diferente, pero la mayoría de estos autores han llegado al punto de colocar estos mismos aspectos en la misma organización. Vamos a ver entonces la organular. Recordemos que todos los tejidos de nuestro cuerpo, todos los tejidos vegetales, todos los tejidos animales están en función de las estructuras que se forman como tal, es decir, los órganos. Esta organización es uno de los tantos ejemplos. Anterior a esto, pues vamos a explicar cómo es de que funcionan estos elementos dentro de la organización, y el organular corresponde a todos los órganos que conforman un sistema o aparatos, que es el segundo ejemplo que tenemos nosotros en pantalla. Los sistemas y los órganos de estructura en aparatos o sistemas más complejos que llevan a cabo funciones más amplias. Cuando se une un grupo de órganos, da lugar a un grupo de sistemas. Vamos ahora entonces a ver a un organismo en sí, que no es más que un conjunto de sistemas, un conjunto de órganos, un conjunto de tejidos que forman en sí el organismo dentro de esta clasificación, dentro de esta organización, que es el nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento conforman una organización superior como seres vivos. Y como ya lo vimos y lo dijimos anteriormente, animales, plantas, insectos e incluso el mismo ser humano. Atendiendo a la siguiente clasificación por parte de la organización, tenemos a la población, que no es más que un conjunto de organismos. Si nos damos cuenta, cada vez que ascendemos a un nivel corresponde a la descendencia del nivel anterior. Y tenemos entonces comunidad, que algunos autores no lo toman en cuenta, pero que es importante dentro de la organización de los seres vivos. Siguiendo entonces con el ecosistema, es la interacción de la comunidad biológica en el medio físico con distribución espacial amplia. Entonces vemos cómo es de que cada uno de ellos tiene una cierta importancia dentro de la vida y mejor aún dentro de los procesos biológicos que hacen posible precisamente la vida. Y luego del nivel organizativo de ecosistemas tenemos entonces el paisaje, que el paisaje comprende de varios ecosistemas, y tomemos en cuenta que los ecosistemas y los paisajes contenidos en este representan y están formados de, valga la redundancia, de una forma natural,
y también tenemos los antropogénicos, que son los que tienen intervención por parte del hombre, que son con fines reproductivos o simplemente por fines recreativos o de turismo. Tenemos en nuestro siguiente nivel a las regiones, que es un nivel superior al del paisaje porque comprende de una geografía que agrupa muchos paisajes. Tenemos entonces el bioma, que son ecosistemas de gran tamaño asociados entre sí con determinadas características ambientales, tales como los microclimas, la temperatura, la radiación solar, la humedad, etc. Y tenemos finalmente en esta organización, en este esquema, tenemos la biosfera, que es todo el conjunto de seres vivos, es toda la vida que existe en nuestro planeta. Y en pantalla estamos viendo también de esa misma cuenta una organización de otro autor referente a la formación desde los átomos, formando moléculas y así sucesivamente hasta llegar a la biosfera. Si hacemos una comparación entre el esquema y la representación gráfica, podemos darnos cuenta que tenemos algunos niveles organizativos similares y otros diferentes, pero eso ya queda, el criterio queda en función de cada autor, que establece siempre las importancias de estos mismos ecosistemas comprendidos para la vida. Tenemos consideraciones energéticas, como la materia y la energía. La materia, como nos lo indica la literatura, es todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Y en pantalla estamos viendo que la materia está hecha por partículas, átomos y de iones también. Y estas partículas, a su vez, están formadas de moléculas. Vemos una distribución entonces de cómo es que está conformada la materia y cómo se subdivide en lo que está compuesta en sí. Tenemos por otro lado la energía, que la energía es la capacidad que los cuerpos tienen para realizar un trabajo y en este caso para poder realizar todos esos procesos biológicos y funcionar dentro del ecosistema. Tenemos diversas fuentes de energía dentro de la naturaleza y una de ellas es la lumínica, que es precisamente la solar. Tenemos la química, tenemos la calorífica y tenemos la solar, que también comprende otra clasificación, pero podríamos englobarla dentro de la lumínica. Tenemos entonces ahora las leyes de la termodinámica y tenemos la primera ley. La primera ley, como lo indica la literatura de la termodinámica, reacciona al trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica. En sí, y dicho en otras palabras, la materia no se crea, la energía, perdón, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Tenemos la segunda ley que vemos en la literatura, que no es posible que el calor fluya dentro de todo este proceso, es decir, de un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. Tiene que haber un trabajo que genere que la energía contenida en un cuerpo frío llegue finalmente a un cuerpo más caliente. La energía no fluye espontáneamente desde un objeto a baja temperatura hacia otro objeto a más alta temperatura. Y finalmente tenemos uno de los temas más interesantes dentro de la temática de la vida, y es precisamente los cambios en la materia. Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío, pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. Y los estados de la materia, como lo están viendo en su costado derecho, tenemos la fusión, tenemos la vaporización, cristalización, solidificación, sublimación, condensación, y todas estas van en función de los tres únicos estados que tienen, que son los sólidos, líquidos y gaseosos. Haciendo un ejemplo, y ustedes pueden ver y observar en el diagrama, tenemos que las flechas de sólido a líquido es el estado del cambio que tiene la materia, y este atiende al llamado fusión o derretimiento. Es decir, por poniendo un ejemplo, tenemos un cubo de hielo, lo exponemos a energía del sol o energía calorífica. En este caso pues podemos utilizar diferentes fuentes, y este estado sólido pasará entonces a estado líquido. Y entonces, ¿qué pasa? Se da el proceso de la fusión, o como lo conocemos nosotros comúnmente como derretimiento. Tenemos entonces otro muy común que vemos en los procesos de la cocina, cuando nuestras madres pues realizan la cocción de los alimentos.
cuando empiezan a hervir el agua, por ejemplo, y que es un proceso que al final de cuentas no lo vemos, pero que en la naturaleza se da en sí. Tenemos que poner a hervir agua, por ejemplo, y cuando vemos el agua que habíamos llenado en el caso, está por debajo del límite donde lo habíamos colocado, entonces se da el proceso de vaporización o en su efecto ebullición. Y el efecto contrario del paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación o licuación. Todos estos cambios en la materia tienen diferentes nombres y atienden a diferentes funciones. Entonces vemos cómo es de que se dan todos estos procesos de cambio de la materia dentro de la naturaleza y el nombre específico que cada uno de ellos recibe. Bien, y hemos llegado al final de la intervención por parte de la literatura y vamos a dar paso entonces a unas preguntas de estudio. 1.1. ¿De qué forma ingresa la energía en los ecosistemas? 1.2. ¿Cuál es la forma en la que la energía sale de los ecosistemas? 1.3. Escriba dos de los elementos más importantes en los ecosistemas. 1.4. ¿Cuál es el nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior como seres vivos? Y 1.5. ¿Qué otro nombre recibe la cristalización? Entonces usted debe de responder a todos estos cuestionamientos correctamente para tener su archivo de estudio en sus evaluaciones parciales. Y es así como hemos llegado al final del día de hoy por parte de la clase número 2 del curso Ecología Humana. Para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes, esperando verlos en la siguiente clase. Que tengan un buen día.